Buenos días, hermanos. Les saludo en nombre del Señor. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante en este devocional acerca del libro de los Hechos, el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Muy bien, y no quisiera abordar este tema sin antes ir a la presencia del Señor buscando dirección. Así que, ¿dónde estás? Inclina tu rostro y vamos a dirigirnos al Señor, ¿ok? Padre Santo, gracias, Señor. Te damos por este día, por todas las bendiciones y por todas las asistencias tan inmerecidas, Señor, que recibimos de ti, que nos ayudas en todo, que vemos tu brazo fuerte y tu mano, Señor, en todas las circunstancias y en todo momento durante nuestro día. Perdónanos, Señor, que muchas veces hacemos una omisión o caso nulo, Señor, a esas asistencias que tú nos haces, Señor. Muchas veces las pasamos por alto, las pasamos por desapercibido y no solemos ser agradecidos contigo, Señor. Perdónanos, Señor. En este tiempo abre nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestro corazón para poder comprender aquello que nos quieres enseñar, Señor, aquello que quieres sembrar en nosotros para que pueda ser de esta manera o tener un carácter edificante en nuestras vidas y pueda generar notables cambios para bien, Señor. Siempre a miras de asemejarnos a ti, Señor. Que seamos santos como tú eres santo, que andemos delante de ti, procuremos la perfección. Señor, aunque sabemos que en este mundo no será de una manera culminante, pero fiel eres en tus promesas, Señor, que lo has prometido que así será, Señor, hasta el día final, cuando finalmente estemos en tu presencia, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar entonces con la secuencia del libro de los Hechos. Yo voy a compartir aquí en pantalla para poder ir chequeando el bosquejo de esto y podamos darle la secuencia. Muy bien, vamos a empezar entonces con la lectura. En breve voy a estar compartiendo esto. Son unas breves diapositivas, así que les ruego su atención, total atención, y podamos seguir esta secuencia a fin de que podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Bien, esta parte de la escritura titula La defensa de Esteban, en el intervalo del verso 1 al 8 del libro de los Hechos, capítulo 7. Tengo la versión de Reina Valera de 1960. Si tú tienes otra alterna, bien puedes usar, no hay problema. Bien, entonces demos lectura. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día e Isaac a Jacob y a Jacob a los 12 patriarcas. Que el Señor bendiga su palabra. Bien. Vamos entonces en este tiempo a abordar algunos puntos bastante elementales, empezando por lo que sería el contexto. Muy bien.
Aquí tenemos en el libro de los Hechos, el capítulo 6, o sea, la antesala, y vamos ahí a encontrar algunas cosas muy interesantes que sería bueno abordar antes de introducirnos al capítulo 7. En los primeros días de la iglesia, ¿m? Los apóstoles estaban dedicados, pues entonces, a la oración y al ministerio de la palabra. Estos son los principales ministerios que ya habían sido descritos en la iniciación del libro de los Hechos. Pero a medida que la comunidad crecía, empezaron a surgir ciertos problemas de carácter, vamos a decirlo, administrativo, ¿no? Uno de estos problemas fue la distribución diaria de los alimentos a las viudas. Entonces, las viudas de habla griega comenzaron a quejarse de que estaban siendo descuidadas, ¿no? En comparación con las viudas de habla hebrea, ¿no? Había este conflicto. Entonces, esta queja relevó una tensión de orden cultural, ¿no? Y lingüístico dentro de la comunidad, ya que los judíos de habla griega y hebrea tenían diferentes antecedentes y tradiciones. Entonces, para resolver este problema, los apóstoles decidieron delegar esta tarea a otras personas para que ellos pudieran concentrarse en la oración y el ministerio de la palabra. Esto está escrito. Propusieron que la comunidad eligiese 7 hombres de buena reputación, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y por supuesto, llenos de sabiduría, ¿no? Para encargarse de esta tarea, ¿no? La comunidad entonces aceptó la propuesta y eligieron a Esteban, por mencionar algunos que se me vienen a la memoria, a Felipe, ¿no? A Nicanor, ¿no? A Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, y los otros que completan la lista, ¿no? Los apóstoles entonces oraron y les impusieron las manos, confiándoles esta responsabilidad. Ok, aquí viene entonces en el medio del asunto un personaje de los que acabamos de nombrar, ¿m? Que va a tomar protagonismo en este tiempo que vamos a meditar la palabra. Esteban, ¿m? Que, bueno, como ya lo habíamos mencionado, fue uno de los 7 elegidos y él se destacó pues rápidamente debido a su profunda fe, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo que obraba a través de él, ¿no? Dios realizaba grandes prodigios y señales a través de Esteban en el pueblo, lo que lo convirtió en una figura prominente en la comunidad cristiana primitiva. ¿Mm? Su ministerio, digamos, no solo se limitaba a la distribución de alimentos, sino que también, pues, incluida la predicación, ¿no? Y realización de los milagros que ya hemos dicho que Dios los realizaba a través de él, ¿no? Lo que atrajo la atención de muchos, tanto de dentro como de fuera de la comunidad cristiana. ¿Mm? Sin embargo, su creciente influencia pues también atrajo oposición inevitablemente. Surgió un grupo de personas de la sinagoga de los libertos de Ceriné, de Alejandría, ¿no? De Cilicia, que comenzaron a discutir con Esteban, ¿no? Estos hombres, pues bien podríamos decir que eran incapaces de resistir a la sabiduría, ¿no? Y el espíritu con que Esteban hablaba, ¿no? Buscaron una manera de desacreditarlo y de detener pues su ministerio, ¿no? Entonces decidieron recurrir eh, como recursos finales, ¿no? A medidas más drásticas para poder silenciarlo, lastimosamente, ¿no? Estos opositores sobornaron a algunos de los hombres para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios, ¿no? Esas acusaciones eran extremadamente serias, ya que la blasfemia era un crimen de carácter capital, ¿no? Según la ley judía. Entonces, al acusar a Esteban de esta forma, de esta naturaleza de blasfemia, sus enemigos buscaban provocar una reacción violenta de las autoridades religiosas y del pueblo en general, ¿no? Las falsas acusaciones llevaron a que Esteban fuese posteriormente arrestado y llevado ante el Sanedrín, el Tribunal Supremo Judío, ¿no? Y el Sanedrín, pues recordando, estaba compuesto por los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, pues quienes tenían autoridad de juzgar asuntos religiosos y civiles dentro de la comunidad judía, haciendo memoria.
Allí continuaron entonces las acusaciones contra él, alegando de que pues no solamente había blasfemado contra Moisés y Dios, sino que también había hablado contra el templo y la ley, ¿no? Entonces, él había tocado puntos muy sensibles en ello y por ello pues tenía naturalmente estas acusaciones pues ya con un trasfondo acérrimo, ¿no? De querer acallar esto, ¿no? Entonces los acusadores afirmaron que Esteban decía que Jesús de Nazaret destruiría el templo, cambiaría las costumbres que Moisés les había dado, ¿no? Estas acusaciones tocaban los puntos, como ya hemos mencionado anteriormente, más sensibles a la fe y la identidad judía. La reverencia por Moisés como el gran legislador, ¿ok? La santidad del templo como el lugar de la presencia de Dios, ¿no? Y la observancia de la ley mosaica como el fundamento, pues, de la vida religiosa y moral. Al presentar a Esteban como un enemigo de estas instituciones sagradas, digámoslo así, sus adversarios esperaban incitar al Sanedrín a condenarlo severamente, pues como ya la narrativa así nos lo enseña, ¿no? Mientras que las acusaciones pues eran presentadas, todos los que estaban en el concilio fijaron sus ojos en Esteban y vieron que su rostro era como el de un ángel, eso está escrito. Esta descripción pues va a subrayarnos la calma y la pureza de Esteban, incluso frente a la hostilidad y la injusticia, ¿no? Ya estamos viendo pues, de lo que estamos desmenuzando algunos rasgos de lo que fue Esteban y podríamos replicar en nuestra vida, ¿no? O sea, lo que Dios obró en buena manera en él, podríamos también replicarlo en nuestra existencia de manera que pues el andar cristiano vaya tomando forma en nuestro caminar, ¿ok? Bueno. El semblante de Esteban en ese momento, pues tenía una caracterización angelical y estaba reflejando la presencia del Espíritu Santo, la paz que sobrepasa toda comprensión en contraste con la furia y la violencia de los acusadores. ¿Qué, qué tal contraparte? Bueno, el capítulo 6, entonces, de los Hechos de los Apóstoles, va a terminar con Esteban en el Sanedrín enfrentando graves acusaciones que podrían llevarlo a la muerte. ¿Mm? Entonces, este capítulo nos está preparando el escenario para el discurso de Esteban en el capítulo 7, donde ofrecerá una defensa apasionada y detallada de su fe, utilizando la historia de Israel para poder argumentar que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia de Esteban en este capítulo 6. Recuerden que solamente estamos estableciendo un marco para poder entender lo que va a introducir en el capítulo 7. Bien, entonces la historia de Esteban es una poderosa ilustración de la fe inquebrantable y el coraje frente a la persecución, ¿no? Y la dificultad y la adversidad. Y establece el tono para que los desafíos que los primeros cristianos van a enfrentar en su testimonio del Evangelio. Muy bien. Entonces, la figura de Esteban en este punto, ¿no? Es emblemática en los primeros cristianos mártires, ¿no? Aquellos que estaban dispuestos a enfrentar la muerte por su fe en Cristo Jesús. Su historia muestra cómo la iglesia primitiva, a pesar de las divisiones internas y la oposición externa, seguía creciendo, extendiéndose en el mundo conocido, impulsado por el poder del Espíritu Santo, ¿no? El testimonio audaz de los miembros, podemos citar más cosas, ¿verdad? Entonces, la elección de los 7, incluyendo Esteban, también refleja la importancia de la organización, la administración dentro de la comunidad, asegurando pues que las necesidades materiales y espirituales de todos los miembros fueran atendidas, ¿no? Entonces, en resumen, y ya para dejar establecido este marco, el capítulo 6 no solo narra el surgimiento de uno de los primeros líderes cristianos prominentes, sino que también destaca las tensiones y desafíos que enfrentaba la iglesia primitiva, ¿no? La historia de Esteban, entonces, viene a ser o viene a tener una significancia para nosotros como un recordatorio pues de la valentía y la dedicación necesaria para vivir y programar la fe cristiana en un mundo que a menudo era hostil a su mensaje. Bien, hay algunas comparativas, pues, en la distancia cultural de ese tiempo al nuestro, es verdad, pero ya vamos a ir abordando eso por partes. Bien, vamos aquí a pasar a la siguiente
diapositiva. Muy bien, en esta parte que Esteban da iniciación a su defensa, vamos a desarrollar entonces el primer punto respecto a ello, ¿no? Explicar la llenura del Espíritu Santo con referencias a, bueno, algunos teólogos históricos que nos podrían dar profundidad y contexto a este devocional, ¿no? Eh, Esteban, pues, era uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Que también fue llevado al Sanedrín bajo falsas acusaciones, ¿ok? En Hechos 6:15 se nos dice que todos los que estaban en el concilio vieron su rostro de un formato o una forma angelical, ¿no? Lo que viene a indicar una presencia, pues, de paz sobrenatural, ¿no? Esto es el punto de iniciación al discurso de Hechos 7, ¿no? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un tema recurrente en la vida de Esteban y se menciona, pues, explícitamente en el capítulo previo, ¿no? Pero también hacia el final del capítulo 7 vemos que la mención de la llenura del Espíritu Santo está ahí presente de una manera marcada, de una manera enfática, para dejar claro que Esteban, en el momento que se estaba desarrollando todo su discurso, toda su defensa, estaba presente la llenura del Espíritu Santo. Entonces, es importante abordar este concepto que muchas veces puede pasar poco notado, pero es de gran relevancia en las Escrituras. La llenura le da la capacidad de no solo defender su fe con sabiduría y gracia, sino también de soportar el martirio con una actitud de perdón, como ya lo vamos a ver más adelante, pues en el desarrollo de los posteriores devocionales de los siguientes días, que él llega a pedir incluso o interceder por sus agresores, ¿no? Un verso clave para entender la llenura del Espíritu Santo está en Juan 14, versículo 16, ¿no? En este versículo, Jesús promete pues que el Espíritu Santo moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente. ¿M? Es importante entonces distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu, ¿no? La morada permanente del Espíritu no es solamente para algunos pocos creyentes, sino para todos ellos, para todos, ¿no? Y hay un buen número de referencias pues en las Escrituras que apoyan esta conclusión. Primero, eh, que el Espíritu Santo viene a ser, ¿no?, un don para todos los creyentes en Jesucristo sin excepción, ¿m? Y que no existen condiciones para tenerlo excepto la fe en Jesucristo. Bien, en segundo lugar, el Espíritu Santo es otorgado en momento de la salvación, de manera simultánea. Ahí ocurre ahí. Bien, las citas, voy a dejar acá las citas, no las he puesto en las diapositivas, pero las voy a mencionar. Es Efesios 1, versículo 13 y Gálatas 3:2 para que lo puedan revisar en sus Biblias. Bien, esto también enfatiza pues la misma verdad, diciendo que el sello y la residencia del Espíritu Santo en el creyente tuvieron lugar en el momento de crear. ¿Ok? Bien. En tercer lugar, el Espíritu Santo mora en los creyentes de una manera definitiva, ¿no? El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un primer, entre comillas, como un primer depósito del pago total o una garantía de su futura glorificación en Cristo Jesús. Bien, las citas también me hubiera gustado ponerlas, sino que por el espacio en la diapositiva ya no lo he colocado. Segunda de Corintios 1:22 y Efesios 4:30, para que le puedan dar lecturas allí en sus hogares y podamos agilizar este devocional, ya que el tiempo nos está quedando algo corto en esta hora del día. Muy bien, esto, continuando con las menciones, es en contraste con la orden del Espíritu que encontramos en Efesios 5:18. Bien, debemos estar entonces, en ese sentido, totalmente entregados al Espíritu Santo, que Él pueda poseernos por completo, en ese sentido, ser llenos de Él, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, tenemos otros pasajes como Romanos 8:9 y Efesios 1:13 al 14, ¿no? Donde se afirma pues que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también que Él puede ser contristado, como lo dice Efesios 4, el verso 30. ¿Ok? Y la actividad del Espíritu Santo dentro de nosotros puede ser apagada. No que el Espíritu Santo sea retirado del creyente,
¿Mm? Porque creemos en la perseverancia de los santos, ¿no? Pero sí podemos, como dice la escritura, contristarlo, ¿no? Cuando permitimos nosotros que esto suceda, entonces no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. El ser lleno con el Espíritu implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos, controlándonos, claro que sí. Luego, entonces, en consecuencia, su poder puede ejercer a través de nosotros para que lo que hagamos sea un fruto para Dios. ¿Ok? Entonces, la llenura del Espíritu no solamente se aplica a hechos externos, también se aplica a pensamientos muy íntimos y a los motivos de nuestros actos. ¿Mm? Acá tengo una cita más, el Salmo 19, versículo 14, que dice así, yo lo voy a leer. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Y la obediencia a Dios es lo que mantiene que estemos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces no hay que confundir los conceptos. Acá no estamos introduciendo una idea de la posibilidad de perder la salvación. No, no, no es lo que se está introduciendo como idea o como concepto. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo, que ya la acabamos de definir. Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos, como se nos ordena en Efesios 5:18, ¿ok? No es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo, aunque bien es válido y hasta propicio hacerlo, ¿no? Pero es nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros, ¿ok? Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado adámico, ¿sí? Es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Cuando pequemos, debemos entonces confesarlo de manera inmediata a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Bien, entonces acá cabe notar este término de manera inmediata, ¿no? No debemos quedarnos tumbados en el lodo cuando hemos incurrido en una falta, ¿no? Y esto pues naturalmente pueda generar, como ya diría el doctor Martin Lloyd Jones, una depresión espiritual en nosotros. No debemos quedarnos ahí, sino que debemos recurrir a Dios en confesión, en arrepentimiento, en fe, y renovar nuestro compromiso, como ya hemos mencionado, para ser guiados por su Santo Espíritu. Bien, um, en esta parte vamos a hacer una breve mención de algunos aportes en el desarrollo de la teología. En primer lugar, como diría ya Agustín Hipona, en su obra sobre la Trinidad, él explica, pues, ¿no? La llenura del Espíritu Santo como una condición en la cual el creyente, pues, está completamente bajo la influencia del Espíritu, ¿no? De acuerdo a lo que enseña Agustín, esta llenura, pues, no solamente nos capacita como creyentes para hacer la voluntad de Dios, sino que también transforma el carácter y los deseos internos para alinearse con los de Dios. ¿Ok? Muy bien. En segundo lugar, Martín Lutero, en sus sermones y escritos, ¿no? Enfatiza que la llenura del Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana y la misión. Lutero creía entonces, en ese sentido, que el Espíritu Santo es el que da poder al creyente para proclamar el Evangelio, número uno, con valentía y vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Ok? Para Lutero, la llenura del Espíritu Santo pues, es claramente una experiencia continua que se manifiesta en la fe, pero sobre todo en la acción. ¿Ok? Bien. En tercer lugar, Juan Calvino, recordado en su obra Institución de la Religión Cristiana, describe la llenura del Espíritu Santo como una manera en que Dios habita en sus elegidos. Calvino eh, sostenía que el Espíritu Santo, pues, dicho de esta forma, es el agente de nuestra santificación, guiándonos a toda verdad y capacitándonos para vivir vidas piadosas, ¿no?
Calvino también enfatizó pues que el Espíritu Santo nos da sabiduría y el discernimiento necesario para enfrentar la oposición y por ende también las pruebas, que es algo que estamos abordando de manera muy particular en este devocional. Finalmente, citar a John Wesley, recordado fundador del metodismo, ¿no? Él habló de la llenura del Espíritu Santo en términos de perfección cristiana o santidad. ¿Mm? Wesley creía que los cristianos podían experimentar una segunda obra de gracia después de la conversión, donde el Espíritu Santo va a purificar pues completamente el corazón y capacitar al creyente para amar a Dios y al prójimo sin reservas. ¿Mm? Entonces, volviendo a la matriz del asunto, ya habiendo, digamos, visto algunos puntos tangentes, pero que tienen que ver con la temática, la defensa de Esteban ante el Sanedrín es un ejemplo clásico de la llenura del Espíritu Santo en acción. Esteban, lleno del Espíritu, muestra un conocimiento profundo de las Escrituras, algo que debemos replicar, ¿ok? Y una valentía extraordinaria al confrontar a sus acusadores. Su discurso es un testimonio del poder transformador del Espíritu Santo que no solo le da las palabras correctas para decirle, sino también la paz y el perdón hacia sus enemigos, incluso en el momento de su muerte. Que esto ya está narrado en los versículos finales del capítulo 7 y ya va a ser abordado en los próximos días por los devocionales que los hermanos van a estar realizando. Así que hay que estar atento a las secuencias porque estamos en un momento muy importante de la narración bíblica. Bien, entonces como aplicación ya para apelar a la practicidad, la llenura del Espíritu Santo no es solamente para personajes bíblicos como Esteban, sino para todos, para ti, para mí, para todos. Podemos orar por esta llenura y esperar que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, nos capacite para vivir y testificar de nuestra fe en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, eso implica una vida de entrega continua, buscando la dirección del Espíritu y permitiéndole obrar a través de nosotros. Pero recuerden esta parte una palabra clave, ¿no? Tú debes dejar que eso pase, ¿no? Y hay muchas cosas en nosotros que pueden obstaculizarlo. Nuestras malas decisiones, nuestra negligencia en el ejercicio de la fe cristiana, como ya Pedro describiría, ¿no? Incluso nuestras faltas, ¿no? Entonces, hay que ser muy diligente en esto, muy sabios al momento de conducirnos en esta parte, ¿no? Entonces, este enfoque histórico, teológico, puede ayudar a la congregación pues a comprender mejor la importancia y el impacto de la llenura del Espíritu Santo pues en la vida de un creyente. Muy bien, vamos a avanzar. No quisiera retenerlos toda la mañana, así que vamos a tratar de darle un poco de prisa. Bien, en este momento del devocional tendríamos que hacer también una referencia a Abraham, ¿no? Un ligero recuento para ponernos en línea. La historia de Abraham pues va a ser una de las narrativas más significativas, ¿no? Conocido originalmente, o bueno, inicialmente como Abraham, antes de que Dios, bueno, modifique su nombre. El relato comienza pues en la antigua ciudad de Ur, ¿no? En la región de los caldeos. Este relato es fundamental no solamente por su contenido, ¿no? Sino también por sus implicancias históricas y culturales y ha sido, pues, objeto de extensos estudios y comentarios por parte de historiadores y teólogos a lo largo de los siglos, ¿no? Ah, desmenuzando un poco este contexto, Ur, recordemos, era situada en la Mesopotamia, era una ciudad-estado en antiguo Sumeria, hablando pues hace unos 2000 años antes de Cristo, ¿no? Era una metrópoli rica, conocida por su impresionante arquitectura, ¿no? Y avanzados sistemas administrativos. La ciudad estaba bajo el control de la dinastía 3 de Ur, un periodo que marcó pues el cenit de la civilización sumeria. En este contexto de opulencia y cultura, Abraham vivía pues con Sarai y su familia, ¿no? La Biblia describe a Abraham como un hombre pues de considerable pudiencia, ¿no?
poseedor de ganado, plata y oro. ¿No? Entonces, en esta línea, el llamado de Dios a Abraham se produce en un momento de estabilidad y prosperidad personal. Según el relato bíblico, Dios le habla a Abraham y le ordena textualmente de la siguiente manera, permíteme, te lo leo, esto está en Génesis 12, versículo 1 y 2. Dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. ¿Ok? Entonces, este mandato no es simplemente un cambio de residencia, hay que hacer notar esto, sino una invitación a romper con su pasado, si podríamos decirlo así, y a confiar en una promesa divina sin garantías visibles en ese momento en el que se emite la promesa. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Obediencia. Él obedece el llamado divino, Abraham deja Ur, acompañado de Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes, se dirigen hacia Harán, siguiendo la línea de la historia, una ciudad en la alta Mesopotamia, en la actual Turquía. Harán era otro centro urbano importante, ¿no? Y un punto de conexión en las rutas comerciales entre Mesopotamia y el Levante, ¿no? Aquí Abraham, en este momento, y su familia se establecen por un tiempo. Bueno, la Biblia no detalla las razones exactas para esta estancia, pero se puede inferir que Harán, con su infraestructura y oportunidades comerciales, pues ofrecía un lugar adecuado para reorganizarse y prepararse para el siguiente tramo del viaje. ¿Mm? Siguiendo con la secuencia, después de la muerte de su padre Terah, Abraham recibe nuevamente el llamado de Dios para continuar hacia Canaán. Este segundo llamado, pues, reafirma y profundiza, pues, la promesa divina. Dios promete no solamente una tierra, sino también una descendencia numerosa. Es una promesa muy notable en las Escrituras. Y una bendición para todas las naciones a través de Abraham, ¿no? Este pacto, pues, es fundamental en la teología bíblica, estableciendo a Abraham como el patriarca, pues, de un pueblo escogido, ¿no? Escogido para salvación. Bueno, eh, el viaje desde Harán a Canaán, pues, no sería sencillo, ¿no? Tendría, pues, que atravesar el fértil creciente con desafíos geográficos y climáticos, pues, era una hazaña considerable. Mira todo lo que estamos desarrollando para entender o para poder ir dando pincelazos a lo que sería una fe notable, porque el motor de esto viene a ser la fe. ¿Mm? La fe de Abraham es destacada entonces por su disposición a abandonar una vida de estabilidad y dirigirse a lo desconocido, ¿no? En su travesía, Abraham construye altares en varios lugares, incluyendo Siquén y Betel, como testimonio, pues, de su adoración y su fe en las promesas divinas, ¿no? Vamos a cambiar la diapositiva y pasamos al punto de la promesa de la tierra, ¿no? La promesa de Dios a Abraham de que sus descendientes poseerían la tierra de Canaán, ¿no? A pesar de que Abraham no poseyó, como textualmente dice, ni siquiera un pie de ella durante su vida. Nos brinda varias enseñanzas profundas y muy valiosas para la vida cristiana, ¿no? Esta realidad nos invita pues a reflexionar sobre la fe, la paciencia y la visión a lo largo de nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces podemos extraer de aquí algunas enseñanzas, ¿no? Como ya hemos citado, la fe y la confianza en las promesas de Dios. Abraham es bien conocido como el padre de la fe, precisamente por su disposición a confiar en Dios, incluso cuando no veía el cumplimiento inmediato de sus promesas. La fe de Abraham, en esta línea, nos enseña pues que debemos confiar naturalmente en Dios y en sus promesas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, algo que es muy humano, querer ver el desarrollo o el punto culminante de ello, ¿no? Queremos arribar ya a las conclusiones, pero no sucede así muchas veces, ¿no? Entonces, la confianza se basa en la fidelidad de Dios y no en las circunstancias visibles. Hay que tener mucho ojo porque esto es bastante útil en nuestra vida. La promesa de Dios a Abraham era para su descendiente, ¿no? No solamente para él. Entonces, esto nos enseña
a tener una visión a largo plazo y entender que el plan de Dios trasciende a nuestra vida y nuestras circunstancias inmediatas. Como creyentes, como cristianos, entonces, pues debemos tener una perspectiva eterna y confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Hermanos, que no nos atrape la temporalidad. ¿Mm? Nosotros oramos muchas veces por peticiones, ruegos a Dios, y Dios recibe, como está en Apocalipsis, que nuestras oraciones suben como incienso a la presencia de Dios. Claro que las escucha. ¿Mm? Las respuestas de Dios, como ya lo había abordado en un devocional anterior, podrían ser sí, no, espera, pero nosotros no podemos forzar los tiempos de Dios. ¿Mm? Y debemos saber de que Dios tiene el control todo el tiempo, ¿no? Como ya lo habíamos ejemplificado en otro devocional, Dios tiene el control del bus, así como te subes a un bus, a un taxi, y tú confías en que el chofer, pues, inminentemente está conduciendo bien. Confías en que te va a llevar sano y salvo a tu destino. ¿Mm? Y no le cuestiones. Es más, hasta probablemente estás haciendo tus propias cosas o pensando o qué sé yo, ¿no? Pero en ningún momento te detienes a pensar si lo que está haciendo, pues, lo está haciendo bien o mal, ¿no? En ningún momento te detienes a pensar en eso. Entonces, en esa escala pequeña, ahora vemos una escala infinitamente gigante que sería la persona de Dios. Si Dios tiene el control de este mundo, el piloto de este mundo, entonces hay mucha más razón para confiar en él y no dudar. Entonces, no precipitemos los tiempos de Dios ni forcemos su destino. ¿Ok? Am, la vida de Abraham también pues, nos va a enseñar algo importante en lo que es tocante a la paciencia y la perseverancia, ¿no? Abraham vivió muchos años sin ver el cumplimiento de la promesa, pero continuó pues confiando en Dios, como conocemos por las Escrituras, ¿no? En la vida cristiana entonces debemos esperar en Dios, perseverar en la fe, sabiendo que sus tiempos y sus caminos tienen esta cualidad que Dios tiene, que es la perfección. La vida de Dios es así entonces. Bien, avanzamos al siguiente punto, nos vamos acercando ya al final. Vamos a hacer un breve paréntesis de los paralelos de la historia de la iglesia en cuanto al pensamiento cristiano, ¿no? Enseñanzas de teólogos y líderes cristianos, de los que ya he citado, en la diapositiva número 2, me parece que es, ah, he tomado a Agustín de Hipona, ¿ok? Y a Juan Calvino. ¿Mm? Probablemente podríamos citar a muchos de ellos más, pero ya seguramente que lo vamos a abordar en posteriores devocionales. Bien, Agustín nos habla acerca de la importancia pues, de confiar en Dios más allá de nuestras propias comprensiones y deseos inmediatos, ¿no? Él enseñó que nuestra esperanza pues, debe estar en Dios y en su reino eterno, ¿no? Y no en las cosas temporales de este mundo. ¿No? Nos está abordando entonces la importancia de confiar en Dios más allá de nuestras propias comprensiones y deseos inmediatos en varias de sus obras literarias que él pues, pudo producir, ¿no? Pero uno de los tratados más destacados en los que desarrolla este tema es en el conocido libro La ciudad de Dios. Te lo recomiendo. En este libro, Agustín pues, contrasta la ciudad de Dios con la ciudad de los hombres, argumentando pues que los verdaderos cristianos deben centrar su esperanza y confianza en la ciudad de Dios, que representa pues el reino eterno de Dios, en lugar de las cosas temporales y efímeras de este mundo. ¿Sí? Agustín explica cómo la verdadera felicidad y la paz se encuentran en la eterna y celestial ciudad de Dios y no en las cosas materiales de este mundo. Y también deja notar que las aspiraciones y esperanzas humanas deben orientarse hacia lo eterno y lo divino, no hacia lo pasajero. Y en segundo lugar, otra obra que también de repente podemos mencionar de Agustín es el libro Confesiones, ¿no? Donde él hace una reflexión en base a su propia vida, a sus experiencias, destacando cómo encontró la verdadera paz y satisfacción en Dios, después de haber buscado la felicidad en asuntos pues, terrenales, mundanos, ¿no? Es prácticamente la identificación de la vida de todo creyente, ¿no? Una antesala de antes de llegar a Dios, ¿no? Bueno. En este libro, Agustín habla extensamente pues, sobre la inquietud del alma humana y cómo se encuentra el descanso, el reposo efectivo en Dios, ¿no? Como él cita textualmente en un pasaje de su libro, dice, nos hiciste, Señor.
para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Mm? Estas obras pues son de bastante aporte para entender el pensamiento sobre la confianza en Dios y la esperanza pues en el reino eterno, ¿no? Vamos volviendo también a Juan Calvino, quien por su lado, y de una manera notable, enfatiza la soberanía de Dios y la importancia de confiar en su plan y en su propósito. En su obra, Instituciones de la religión cristiana, ¿no? Calvino va a argumentar que nuestra fe debe estar basada en la promesa de Dios y no en las circunstancias actuales, ¿no? Este libro, que es un clásico, es un texto fundamental del protestantismo reformado, que se dedica a explorar la doctrina cristiana y la práctica religiosa desde una perspectiva reformada, ¿no? Entonces, en particular, eh, Calvino va a enfatizarnos que la fe de los creyentes pues, debe estar firmemente basada en la promesa de Dios. Hay algunos puntos que se abordan en su libro acerca de la vida del hombre en sociedad con Cristo. He dejado algunos puntos ahí en las diapositivas donde pues, se subraya bastante que la fe no se hace basar en circunstancias visibles, ¿no? Sino en la confianza en Dios. Básicamente, desarrollando los mismos puntos que ya hemos estado tratando en este devocional, ¿no? Y también en comprender pues asuntos sobre la soberanía de Dios y el plan perfecto de Dios, ¿no? Confiando en la providencia y sabiendo que todas las cosas trabajan para bien de aquellos que aman a Dios, trayendo a la memoria Romanos 8:28, ¿no? Muy bien. Eh, Calvino entonces pues aborda esos temas también en sus comentarios bíblicos, ¿no? Respecto a lo que acabo de mencionar en Romanos 8:28, subrayando que las cosas cooperan a bien para aquellos que aman a Dios, ¿no? Y haciendo a la memoria lo que le está pasando a Esteban, ¿no? Podríamos pensar que era una calamidad lo que le estaba pasando, pero en realidad Dios tenía el control de este momento, ¿no? Y hay mucho que Dios hace de bien para sus hijos, pero muchas veces escapa a nuestra comprensión. Muchas veces no podemos entender, ¿no? Nos cuesta humanamente entender, ¿no? Pero ya a pinceladas podríamos decir pues que en lo que le estaba pasando a Esteban en este capítulo 7 que estamos abordando, pues es el registro de una defensa válida y muy nutrida de la fe en las escrituras y que sería de gran utilidad para las vidas cristianas de las generaciones hasta nuestro tiempo y hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, entonces ya si nos detenemos a pensar en esto, podríamos encontrar que Dios cambia las cosas de mal para bien, las encamina, ¿no? Podemos ver la vida de José, toda la historia de José en Egipto, todo lo que padeció y cómo Dios encaminó eso para bien, para preservar la continuidad de la raza humana, ¿no? Y que no perezca en la gran hambruna, ¿no? Y que sería un tema interesante desarrollarlo en otro devoción, ¿no? Entonces, Calvino argumenta pues que la soberanía y la providencia de ellos garantizan que incluso las pruebas y dificultades son utilizadas por Dios para el cumplimiento de su propósito bueno y perfecto en nuestras vidas. Entonces, vamos a quedarnos con esa idea en lo que respecta a Calvin, ¿no? Entonces, hay aplicaciones muy importantes para nosotros, para la iglesia cristiana de todos los tiempos y la presente, ¿no? A través de la historia de Abraham, se nos invita a confiar en las promesas de Dios, a vivir con perspectiva eterna y a practicar la paciencia, ¿no? A practicar la paciencia, que es algo que nos cuesta bastante. Recuerda este pensamiento que escuché alguna vez de un predicador, cuyo nombre no se me viene a la memoria, pero dijo algo bastante interesante. Dijo, citando las palabras de las escrituras, que la prueba requiere paciencia, ¿no? A lo cual este predicador complementó, dijo, bueno, que una prueba tiene un trasfondo encíclico en sí mismo, es decir, necesitamos paciencia para asumir la prueba, pero el resultado es esa misma paciencia. Por eso decimos que es un proceso encíclico. Requiero paciencia para la prueba. ¿Cuál es el resultado final? Paciencia. Obviamente hay resultados colaterales, ¿no? Pero estamos mencionando en el marco de la paciencia que es un desarrollo, un inicio, un desarrollo y una trama final que se resume en la palabra paciencia, ¿no?
Entonces, el resumen, la promesa de Dios, pues sabrán, y el cumplimiento en el tiempo de sus descendientes, pues nos va a enseñar sobre la naturaleza de la fe, la importancia de la paciencia y la visión eterna, a través de las enseñanzas, pues, de teólogos, de grandes consejerías pastorales que han sido registradas, incluso de nuestros pastores actuales, y los testimonios de creyentes, que hubiera sido bueno abordarlo, pero ya vamos avanzando, ¿no? Podemos encontrar ánimo en todo esto, esperanza para confiar en Dios en todas las circunstancias. Muy bien. Me hubiera gustado, mientras cambio la diapositiva, poder abordar un poquito acerca de la historia de Hudson Taylor, um, que también nos deja unas enseñanzas bastante notables en cuanto a las situaciones de prueba, dificultades y la paciencia que se requieren ellos, ¿no? Y su obra misionera en China y todo eso fue una gran historia que esta semana me estuvo impactando bastante. Bueno, nos situamos en la siguiente diapositiva entonces en lo que respecta a la obediencia ah, de Abraham, ¿no? Y aquí vamos a, perdón, ya, ahí está. En la obediencia de Abraham, y vamos a dirigirnos a las escrituras a una concordancia que está en Hebreos capítulo 11. Aquí vamos a leer dos incisos que sería del 1 al 4 y del 8 al 16. Aquí está todo el texto de corrido. Obviamente que los versículos en los cuales los he retirado para poder darle una continuidad a lo que es la historia de Abraham que aquí se está refiriendo. Bien, yo le voy a dar lectura. Si me pueden acompañar con sus Biblias también sería genial. Si no, aquí lo tienen presente en pantalla que lo estoy compartiendo. Bien. Dice, del verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pues un claro distintivo de los siervos de Dios, ¿no? Este principio se viene a establecer a través de la regeneración del Espíritu Santo, ¿ok? Lo que nos lleva a comprender la verdad sobre la justificación, pero mediante los sufrimientos y los méritos de Cristo, por supuesto. Lo que esperamos es exactamente lo que también creemos. O sea, nuestra fe es una firme convicción, como está citando las Escrituras, y una expectativa de que Dios cumplirá todas sus promesas en Cristo, todas, ¿no? Esta creencia permite al alma, ¿no? Experimentar y disfrutar de esas promesas ahora, ¿no? Entregándonos una existencia real en el interior a través de dos cosas. Primero, de primicias y la fe revela entonces pues a nuestra mente la realidad de las cosas que no pueden ser vistas con los ojos físicos de una manera tangible, ¿no? Entonces esto va a implicar una aceptación total de todo lo que Dios nos ha revelado como santo, justo y bueno. ¿Ok? Entonces, este concepto de fe se nos va a ilustrar con numerosos ejemplos de personas en la Biblia que han obtenido un buen testimonio, un carácter
honorable. La fe fue el fundamento de su obediencia santa, sus actos extraordinarios y su paciencia en el sufrimiento. Entonces, en este sentido, frecuentemente pues se nos va a llamar a apartarnos de los intereses, comodidades mundanas, conexiones, ¿no? Si somos herederos de la fe de Abraham, pues debemos avanzar y obedecer sin saber, o digámoslo así, lo que nos depara el futuro, ¿no? Y así nos encontraremos pues en el camino del deber, buscando el cumplimiento de las promesas de Dios. La verdadera fe pues se refleja en nuestra disposición a renunciar a lo que se nos pide, confiando plenamente pues que Dios que claramente va a suplir, ¿no? Todas nuestras pérdidas y nos beneficiará a través de las pruebas, ¿no? Entonces la fe de Abraham en este marco, ¿dónde está por acá? La fe de Abraham, como estaba mencionando, fue puesta a prueba cuando él obedece completamente al llamado de Dios. Sara aceptó la promesa divina con total confianza, convencida de que Dios pues era capaz y deseaba cumplirla, ¿no? Aunque muchos que tienen parte en estas promesas no reciban lo prometido de repente de una manera inmediata, como ya hemos estado mencionando. La fe va a permitir alcanzar las bendiciones lejanas, ¿no? Hacerlas presentes en nuestra vida, ¿no? Y alegrarse en ellas, incluso si aún no se materializa, ¿no? Entonces, debemos considerar que el cielo es nuestra verdadera patria y somos peregrinos en este mundo, sí, peregrinos, en que enfrentamos la adversidad, incluso la muerte con valentía. Y nos despedimos, digámoslo así, del mundo con alegría, sin importar las comodidades o dificultades que dejamos atrás, ¿no? Entonces, eh, si hemos sido llamados verdaderamente a la salvación y hemos experimentado la fe genuina, ¿no? No deberíamos desear regresar a nuestro estado anterior, ¿no? Todos los creyentes anhelan la herencia celestial. Y cuanto más fuerte es su fe, ¿no? Más intensos son esos deseos celestiales, ¿no? Entonces, a pesar de la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y la condición externa desfavorecida, ¿no? Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de todos los creyentes verdaderos. Sí, De nosotros, ¿no? de nosotros también. La misericordia y el amor de Dios hacia nosotros es inmenso, es inconmensurable, ¿no? No se puede contar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nunca nos avergonzaremos, nunca nos avergoncemos, ¿no? De ser llamados el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ni de aquellos que verdaderamente lo son, sin importar el desprecio del mundo. Más aún debemos asegurarnos de no ser una vergüenza, y ese es otro concepto, una vergüenza delante de Dios, ¿no? Entonces, el mayor acto de fe y juicio se muestra en la disposición de Abraham de sacrificar a Isaac. Acá te dejo la cita, esto es Génesis 22, el verso 2. Cada palabra en este relato nos va a mostrar una prueba de fe, donde debemos confrontar nuestras dudas y temores, pues, observando cómo lo hizo Abraham en el poder infinito. Ya estamos en la parte final casi. Paciencia. Muy bien. ¿Ya estamos en la diapositiva? Sí, lecciones de fe y obediencia. Aquí vamos a establecer una pequeña metáfora, ¿no? Una metáfora, pues, muy simple, muy práctica, que sería, pues, la semilla y el potencial espiritual, ¿no? Como bien sabemos, una semilla representa el inicio de algo con un gran potencial, ¿no? Similar a cómo cada persona contiene dentro de sí misma un propósito y un llamado divino, ¿no? La semilla, aunque es diminuta, pequeña, ¿no? Y aparentemente insignificante, lleva en su interior todo lo necesario, ¿no? Eh, biológicamente, pues para transformarse en ser grande y fuerte, ¿no? Y a su tiempo dar fruto. Entonces, eso nos recuerda que cada persona, independientemente de su apariencia o circunstancias actuales, pues tiene un potencial inmenso que puede florecer bajo las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, siguiendo con esta línea metafórica, plantar una semilla es un acto de fe, ¿no? No podemos ver lo que sucede bajo la tierra, pero confiamos en que el proceso de germinación está ocurriendo, aunque no lo vemos, ¿no? De manera similar,
en nuestra vida espiritual, a menudo no vemos los resultados inmediatos, ¿cierto? De nuestras oraciones, esfuerzos y actos de fe. Ok, eso lo entiendo. Sin embargo, debemos confiar en que Dios está obrando de maneras que, pues, no siempre son visibles para nosotros, ¿no? Esta fe es una confianza profunda en que el plan divino se está desarrollando, no tengamos duda de eso, aunque no podemos verlo de una manera directa, ¿no? Entonces, el cuidado de la semilla requiere pues obediencia y dedicación constante, ¿no? El cuidado del suelo, que podríamos compararlo con el corazón, ¿no? El suelo donde se planta la semilla debe estar bien preparado, similar a cuando, a cómo nuestro corazón debe estar preparado para recibir las enseñanzas y el amor de Dios, ¿no? Haciendo memoria de la enseñanza de Jesús sobre la tierra fértil. Recordemos ello. ¿Mm? Debemos nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios, la oración, la meditación de la palabra, pues creando un ambiente propicio para el crecimiento espiritual. El riego, o sea, la alimentación espiritual, así como la semilla necesita agua para crecer, ¿ok? ¿Están conmigo? Hola, hola. Necesitamos una alimentación espiritual constante, ¿ok? Esto incluye la oración, la lectura de las escrituras, la comunión con creyentes. Este cuidado continuo es una muestra de nuestra obediencia y dedicación de nuestra vida espiritual. Y, por supuesto, en punto final de esta parte, ¿no? La luz, la guía de Dios, ¿no? Podemos seguir alegorizando con aspectos de la naturaleza donde Dios, eh, prácticamente como un artista, ha no solamente creado materialmente, biológicamente su naturaleza, sino que ha dejado rasgos que van a ser en todos los tiempos, no en el futuro, en todos los tiempos, de herramienta útil para alegorizar y hacer comparativos entre lo que Dios quiere enseñar en su palabra y a lo mejor de lo que ha, pues, ha dejado como vestigios en la naturaleza para que podamos aprender también de ello, ¿no? Alegorizando esto, la luz del sol es esencial, digamos así, para la fotosíntesis, proceso que permite a la planta, pues, crecer fuerte, ¿no? En nuestra vida espiritual, la luz va a representar la guía divina, la sabiduría de Dios, que nos ilumina y nos muestra el camino a seguir. Entonces, cuando buscamos la luz de Dios y entonces permitimos que Él ilumine nuestras vidas, entonces es entonces y únicamente entonces cuando podemos crecer y desarrollarnos plenamente. Muy bien, debemos confiar en el proceso, ¿no? A pesar de no ver los resultados inmediatos. En las primeras etapas del crecimiento no se ven los resultados visibles, no debemos desesperar. Sin embargo, bajo la superficie, lo que hemos denominado como germinación, la semilla está trabajando intensamente, desarrollando raíces y preparándose para brotar. Esto nos enseña la importancia de la paciencia, la perseverancia en nuestras vidas. ¿Sí? Aunque no siempre vemos los frutos de manera inmediata en nuestra fe y en nuestras acciones, debemos de confiar, hermano. Debemos de confiar que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, preparando algo grande. Bien, entonces, a medida que la semilla se convierte en un árbol joven y empieza a crecer más rápidamente, desarrollando hojas, ramas, eventualmente flores y frutas, seguimos alegorizando en nuestra vida espiritual. Esto representa el proceso continuo de crecimiento, ¿no? Y maduración. Cada experiencia, cada experiencia, cada desafío y cada momento de reflexión nos ayuda a crecer más fuertes en nuestra fe. La presencia de los frutos en nuestra vida espiritual, los actos de amor, la compasión, ¿por qué no? Y la vocación de servicio. Son señales de que estamos creciendo en nuestra relación con Dios. ¿Ok? Entonces, así como las plantas pues obedecen a las leyes biológicas, a las leyes naturales, nuestra vida espiritual florece cuando obedecemos las leyes espirituales. Esto incluye amar a Dios, amar al próximo, buscar la justicia, practicar la humildad, la gratitud, ¿no? Y vivir una vida de integridad, de santidad y de verdad, ¿no? No sabiendo que las obras no nos redimen, pero son una significancia, son el fruto de que nuestra conversión es genuina, ¿no? La obediencia a estos principios nos va a ayudar a crecer y a desarrollar una relación más profunda y significativa con el Señor. ¿Bien? Entonces concluimos en esta parte que pues la metáfora de la semilla del árbol que bien hemos citado no solamente nos enseña sobre el crecimiento natural, sino que también nos ofrece profundas lecciones espirituales.
la fe en el proceso, la obediencia en el cuidado constante, la paciencia en la espera de resultados, son fundamentales, pues, son fundamentales, tanto en el mundo natural y así como también lo es en nuestra vida espiritual. Entonces, al cuidar nuestra semilla espiritual, con dedicación y fe, confiando en la soberanía, en el plan divino, podemos alcanzar nuestro pleno potencial que Dios ha previsto y convertirnos en seres, digamos, espiritualmente fuertes, ¿no? Y fructíferos en el amor y el servicio a Dios y a los demás. ¿Ok? Muy bien, sé que ha sido un poquito largo. He tratado de, cuando estaba desarrollando este devocional, en realidad resultó ser mucho más largo porque es un tema interesantísimo. Hay mucha riqueza en las escrituras, pero ya he tratado de mutilarlo en varias secciones para poder, digamos, acortar los tiempos, ¿no? Vamos ya a las conclusiones, perdón, ahí estamos, ¿se ve la diapositiva? Sí, bien. A la aplicación de nuestra vida, ¿no? La vida cristiana está profundamente enraizada a la confianza y la obediencia en Dios, ¿no? Este llamado, pues, a confiar y obedecer es un tema recurrente en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios nos está llamando a este principio, ¿no? Y se manifiesta de diversas formas en la vida cotidiana de los creyentes. Entonces, desde una perspectiva filosófica cristiana, esta confianza y obediencia, pues, se deben entender como una respuesta a la naturaleza de Dios y la relación que Él establece con la humanidad. Ujú. Dios, en la cosmovisión cristiana, recordemos los atributos de Dios, es omnisciente, omnipotente, benevolente, por citar más. Y esas características divinas, pues, fundamentan la confianza, ¿no?, del creyente en las promesas de Dios, ¿no? Entonces, esto implica una aceptación de que Dios, pues, tiene un conocimiento, un entendimiento perfectos del espacio, línea temporal, que es el pasado, el presente, el futuro, ¿ok? Y esto se traduce, pues, en una seguridad, o debería significar para nosotros una seguridad, ¿no? Y una paz que supera la lógica humana, ¿no? Por ejemplo, citando el Salmo 23, muy conocido, que nos va a expresar esta confianza con la imagen del Señor como un pastor que guía y protege sus ovejas. Abro la cita y dice así, yo te lo leo, Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, desde este punto de vista filosófico, esta confianza desafía la epistemología humana, la cual se basa, aclarando este término, la observación y la razón. La fe cristiana, sin embargo, pues nos va a invitar a ir más allá de nuestras limitadas percepciones y a descansar en la certeza de que Dios, quien es la fuente de toda verdad, pues Él tiene el control absoluto. Recuerda lo que te dije acerca del ejemplo del timón del piloto. El piloto que tú confías, el piloto de autobús, Dios es el piloto del universo y Él tiene el timón y el control. Gloria a Dios que es el Señor que tiene el timón y en nosotros. Que si de nosotros dependiera nuestra salvación, no hay manera de que eso tenga una cuota de éxito. Ujú. Gracias a la misericordia de Dios, que es Él el que tiene el control. Bien. Y no habría otra manera tampoco. Em, la obediencia a la voluntad, a la voluntad de Dios, ¿no? Aunque a veces nos puede parecer contradictorio nuestros deseos o entendimientos, es otra faceta crucial de la vida cristiana, ¿no? La narrativa de Abraham, hemos citado, también hay una parte que no le hemos mencionado, pero está dispuesta a sacrificar a Isaac. Creo que esa es parte de la historia también, ¿no? Y esto viene a ser un claro ejemplo de la obediencia radical, ¿no? Abraham no entendía completamente, pues, el propósito de Dios, pero su fe y su obediencia le llevaron a confiar en que Dios proveería, ¿no? Esta obediencia, pues, no es ni ciega ni irracional, sino que es una respuesta a la relación de pacto que Dios, pues, estableció con su pueblo, ¿no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Señor Jesús es el ejemplo supremo de obediencia, el ejemplo sumo, ¿no? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, recordemos, Jesús oró. Y abro cita en Mateo 26, el versículo 39, dice, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En esta oración, en esta oración, se refleja una sumisión total a la voluntad de Dios, incluso cuando eso implica un sufrimiento y un sacrificio. Que Dios nos permita poder replicar todas estas enseñanzas que estamos abordando. Bien, oremos por eso. Um,
Entonces, en la fe cristiana a menudo vamos a encontrar pues la intersección, entre comillas, porque no es así, pero entre comillas, como una paradoja. ¿Sí? Y lo digo entre comillas para que no se sujete a una mala interpretación. Somos llamados a caminar por fe y no por vista, ¿no? A encontrar pues fuerza en nuestra debilidad y a ganar nuestra vida al perderla. ¿Sí? Estas paradojas, entre comillas, vuelvo a recalcar, pues resaltan una realidad espiritual que trasciende a la lógica humana, ¿no? Espero haber sido claro en este punto. Entonces, como conclusión final, como cristianos, ¿no? Como cristianos, hermanos, vivir una vida de confianza y obediencia. La vemos en la vida de Abraham. La estamos viendo como iniciación del discurso de Esteban, ¿ok? Que hay una confianza y obediencia a Dios. No se fue corriendo cuando fue acusado. No trató de escaparse ni de argumentar para no pasar el martirio. Y que de hecho se convertiría en primer mártir de la historia de la iglesia. Te recomiendo un librito, antes que se me vaya de la mente, el libro de los mártires de John Fox. Te lo recomiendo muchísimo. Es una recopilación de los mártires precisamente de la historia de la iglesia y por ello lleva ese título, ¿no? Ya estamos en la parte final, no vamos a abordar ello, pero te lo recomiendo de tu librería cristiana favorita, más cercana, o también lo puedes pues, hacer compras online. Es un libro muy edificante y que pues, nos enseña precisamente todo lo que estamos tratando aquí, ¿no? La confianza, la obediencia en el Señor, eh, sin importar las circunstancias o sin importar las repercusiones que eso pueda traer a nuestra vida espacio-temporal o terrenal, ¿no? Entonces, esta confianza y obediencia que estamos citando a Dios, ¿no? No significa que siempre vamos a entender cada aspecto del camino por delante. Más bien se trata de reconocer nuestra limitación humana, ¿ok? Y nuestra dependencia de un Dios que es completamente confiable, y quiero ser muy rotundo aquí, y cuya sabiduría y amor son infinitos. En esta confianza y obediencia encontramos una libertad, una paz, que son únicas en la vida en Cristo. Una vida que está orientada no solo hacia el presente, sino hacia la eternidad con Dios. Bien, entonces, hermanos, que el Señor permita que todo esto que hemos aprendido en este devocional sea realmente de edificación para nuestras vidas, pero que sobre todo que sea un ancla de esperanza, que tenga aplicación en nuestras vidas. Bien, vamos a terminar orando. Oremos. Papito Dios. Papito Dios. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos has dado. Gracias porque levantaste siervos como Abraham, como Esteban, como los apóstoles, porque levantaste siervos también en el desarrollo de la historia de la iglesia. Señor, grandes teólogos, grandes pastores, grandes siervos tuyos que nos han edificado, Señor, que han partido de las escrituras y que, Señor, que nos han mostrado, Señor, tus enseñanzas, tu voluntad, Señor. Te agradecemos por todo eso, Padre Santo. Y queremos, Señor, aplicar a nuestras vidas estos principios, aplicar a nuestras vidas estos principios. Qué gran frase, Señor. Qué gran desafío para nuestras vidas. Dejamos mucho que desear en muchas de las áreas, Señor, y rogamos que tu mano intervenga en ellos, Señor, para que podamos tener crecimiento, así como hemos establecido en esta metáfora de las semillas, Señor. Y que podamos comprender de que no es en el manejo de nuestro tiempo, no es en el manejo de las circunstancias, no es en el control de las situaciones, Señor, sino es en tu control. Y que podamos esperar en ello y confiar plenamente en que tú tienes el timón de este barco que es la vida, Señor, y que nos vas a llevar hacia tu glorioso propósito de establecernos a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, como está escrito en Romanos 8:29. Rogamos que sea así, Señor. Nos encomendamos de manera particular en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Chao.